Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Los llevaré al espacio de nuevo esta noche. Recientemente fuimos al sistema joviano, es decir, a Júpiter, sus anillos y sus lunas. Esta noche vamos a ir más allá. Cruzaremos la órbita de Saturno, que también hemos visitado antes, y visitaremos los planetas séptimo y octavo desde el Sol, Urano y Neptuno. A estos dos se les llaman gigantes de hielo. Veremos por qué. Y les hablaré también de las teorías de los modelos que explican la formación del sistema solar y de estos planetas, y las diferencias de tamaño, composición u órbitas. También echaremos un vistazo a sus lunas y descenderemos a través de las atmósferas de estos dos planetas para ver qué podría haber en su interior. Este va a ser un largo viaje. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si te quedas dormido o deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y están fijadas en el primer comentario, así como enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que pueden ser más adecuadas para ti. Te pedimos que, de ser posible, te suscribas al canal y hagas clic en el botón me gusta. Esto nos ayuda a promocionar el canal y eliminar anuncios tanto como YouTube nos los permita. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para calmarte y acomodarte. Toma una respiración larga y relajante, y cuando exhales, hazlo lentamente. Siente que tus hombros se caen, libera la tensión en tu cuello, deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora es hora de explorar. Piensa en la quietud, la tranquilidad del espacio y la belleza de miles de estrellas. Estás perfectamente seguro en este viaje. ¿A qué distancia están Urano y Neptuno de nosotros en la Tierra? ¿Recuerdas en nuestras historias espaciales anteriores que hay una unidad que es útil para calcular distancias en el espacio? La unidad astronómica. Se definió aproximadamente como el equivalente de la distancia del Sol a la Tierra, que es de unos 150 millones de kilómetros o 93 millones de millas. La luz tarda unos 8 minutos en recorrer esta distancia, y la unidad astronómica es conveniente para comparar distancias entre las órbitas de los planetas. Entonces, la distancia entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica. Del Sol a Marte, 1.5 unidades. Júpiter, que es el quinto planeta desde el Sol, está a poco más de 5 unidades astronómicas. Saturno, el sexto planeta, está casi 2 veces más lejos que Júpiter, 9.5 unidades astronómicas. Pero para llegar a Urano,
Necesitamos duplicar esta distancia de nuevo, unas 19 unidades astronómicas. 19 es como el punto medio porque la órbita no es un círculo perfecto, es ligeramente elíptica. En su punto más cercano, la distancia es de un poco más de 18 unidades astronómicas y en su punto más lejano, un poco más de 20. Pero un buen orden de magnitud a tener en cuenta es que Urano está 19 veces más lejos del Sol que la Tierra y Neptuno está 30 veces más lejos. A esta distancia, la luz y el calor del Sol tardan más en llegar a ellos y hay mucho menos. No tienen una superficie rocosa sólida, como sabes, por lo que realmente no podemos decir que tengan una superficie fría. Pero las capas superiores de estos planetas son extraordinariamente frías. Veremos qué tan frío cuando nos acerquemos a ellos. Las primeras imágenes cercanas que obtuvimos de Urano son muy antiguas. Fueron capturadas por una sonda, la Voyager 2, en 1986, y revelan los planetas que parecen casi sin rasgos definitivos, sin el tipo de bandas de nubes y tormentas que se observan en otros planetas gaseosos gigantes. Neptuno se ve más animado, pero ambos planetas tienen condiciones en sus capas superiores que son algunas de las más extremas del sistema solar. Así que primero hablaremos de qué están hechos y por qué se llaman gigantes de hielo. Hasta la década de 1940, los astrónomos distinguieron dos tipos principales de planetas en el sistema solar: los rocosos con superficies sólidas como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los planetas gaseosos, que son más grandes y no tienen una superficie claramente definida porque están hechos de gas en varias capas, cada vez más densas a medida que te mueves hacia el centro. Y se cree que su núcleo está hecho de roca y metal, alrededor del cual se ha acumulado gas y permanece unido por gravitación. Había 4 planetas gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se suponía que su composición era más o menos similar, principalmente hidrógeno y helio, los dos elementos más abundantes en el sistema solar y muy probablemente en el universo en general. Son los más simples, los tipos más pequeños de átomos. Hay elementos más pesados, docenas de ellos, incluyendo algunos que también son relativamente abundantes, como el oxígeno, el hierro y el carbono. Pero se cree que estos elementos son en su mayoría más jóvenes que el hidrógeno. Al igual que otros átomos más pesados, tenderían a formarse en las estrellas cuando se acercan al final de sus vidas. Sabes que el combustible de las estrellas es el hidrógeno. En su interior, el hidrógeno está expuesto a condiciones tan extremas que se produce la fusión. Los núcleos de los átomos se combinan para formar átomos más pesados, principalmente helio, durante la mayor parte de la vida de la estrella. Pero cuando se acerca el final de esta estrella, porque ha consumido gran parte de sus reservas de hidrógeno, lo que lleva cientos de millones de años, miles de millones de años, en el caso de una estrella como el Sol, la estrella comienza a consumir helio y se forman elementos cada vez más pesados.
Se cree que es como estos elementos pesados aparecen hasta llegar a grandes átomos con docenas de partículas, como el oro o el uranio. Y luego, cuando la estrella muere, se vuelve gigantesca. Explota en una supernova que dispersa estos elementos y estarán disponibles para formar nuevos sistemas. Nuestro sistema es mucho más joven que la edad estimada del universo. Por lo tanto, si estas teorías sobre el universo, las estrellas y la formación de los sistemas estelares son precisas, no es sorprendente que estos átomos más pesados estén realmente presentes en nuestro sistema solar, ya sea solos o combinados con otros, en compuestos como el amoníaco, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el agua. Pero aún así, la mayor parte del sistema solar, si tenemos en cuenta el propio Sol y todos los planetas, sigue siendo principalmente hidrógeno y en menor medida helio. Y resulta que estos son también los principales componentes de los planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno. Probablemente tienen rocas y metales en su núcleo y tienen otros compuestos en pequeñas cantidades en sus diversas capas, pero esto no es en mucha proporción. Entonces, hasta aproximadamente la década de 1940, se asumía que Urano y Neptuno, debido a que eran planetas gigantes sin superficies definidas como Júpiter y Saturno, tenían una composición similar. Para poner cifras a esto, se estima que Júpiter y Saturno son más del 90% de hidrógeno y helio. Pero a través de la espectroscopía y las estimaciones de su masa en relación con su tamaño y las mediciones posteriores enviadas por sondas, resultó que no. Urano y Neptuno eran bastante diferentes en su composición. Solo alrededor del 20% de hidrógeno y helio en masa, y muchos compuestos como agua, hidrocarburos y amoníaco. Estos diferentes compuestos se denominan hielos en astrofísica y ciencia planetaria, cuando son independientes de un cuerpo más grande, como un planeta, y a una distancia suficiente de una estrella. Generalmente se encuentran congelados como sólidos. En la Tierra, cuando escuchamos el término hielo, normalmente pensamos en hielo de agua. En contraste, la astronomía utiliza el término hielo para referirse a una amplia gama de compuestos, incluyendo el agua, pero muchos otros también. Estos compuestos comparten un rasgo común. Se congelan a 100 grados Kelvin o cerca de ellos bajo la presión de la superficie de la Tierra. Uno de los compuestos es el agua, que se congela a 273 Kelvin, lo que equivale a 0 grados centígrados. La escala Kelvin es similar a la escala Celsius, excepto que comienza en 0, que representa la temperatura más baja posible. En contraste, la escala Celsius comienza en menos 273. Por lo tanto, el agua se congela a 273 Kelvin o 0 grados centígrados. El amoníaco se congela a 195 Kelvin, que es menos 78 grados Celsius. En comparación, el metano se congela a 91 Kelvin o menos 182 grados Celsius.
Estos elementos constituyen la mayor parte de la masa de Urano y Neptuno, razón científica por la cual se les llama gigantes de hielo. Sin embargo, este término puede ser un poco engañoso, porque cuando escuchamos gigantes de hielo, podemos pensar en un planeta con una superficie dura, que no lo son, o con bloques de hielo flotando en su atmósfera, que tampoco tienen. El término hielo se refiere a los compuestos de los que están hechos, no al estado en el que se encuentran, porque como veremos, estos compuestos ya no son sólidos. Podrían haber sido sólidos cuando se formaron los planetas, pero ya no lo son. Este término era necesario para diferenciar estos planetas de los gigantes gaseosos, como Júpiter, porque su composición e historia de formación eran bastante diferentes. El término gigante de hielo sonaba apropiado, por lo que se adoptó en los últimos 40 años. Ahora, una buena pregunta es, ¿por qué algunos planetas son rocosos, mientras otros están hechos de hidrógeno y helio, y otros de amoníaco y agua y metano? ¿Y por qué hay un orden aparente en el sistema solar, cuando 4 planetas rocosos en la parte del interior del sistema? Luego, 2 gigantes gaseosos hechos de hidrógeno, que resultan ser los 2 planetas más grandes, Júpiter y Saturno. Y después de ellos, 2 gigantes de hielo, que están entre los planetas rocosos y los gigantes gaseosos en términos de tamaño y masa. Para poder responder esta pregunta, necesitamos discutir las teorías de la formación de planetas. Un factor que hace que el estudio de la formación de planetas sea un desafío es que solo tenemos un sistema a nuestra disposición, el nuestro, y no incluye tantos planetas. En nuestro sistema, solo 8 cuerpos se consideran lo suficientemente masivos como para ser clasificados como planetas, además de algunos cuerpos más pequeños, como Ceres o Plutón, que se consideran planetas enanos, pero en general no son muchos. El punto de partida de un sistema estelar es relativamente poco controvertido entre los astrofísicos en este punto, aunque sigue siendo teórico. Está respaldado por numerosas observaciones sobre la composición química de los planetas, sus órbitas, las leyes de gravitación e incluso la observación directa y confirmada desde 2008 de un sistema estelar en formación alrededor de una estrella recién formada llamada HL Tauri. Esta estrella está situada a 450 años luz de nosotros, lo cual es considerable, pero no tan lejos a escala cósmica. Se cree que un sistema estelar se forma cuando se acumula suficiente materia, incluyendo el gas y el polvo procedentes de una nebulosa, en un espacio pequeño. Una nebulosa es una inmensa nube de materia que flota en el espacio, varias de las cuales existen dentro de nuestra galaxia. La fuerza principal que impulsa la formación de un sistema estelar es la gravitación. Dentro de esta región de espacio, la materia suspendida tiende a formar un gran disco que gira sobre sí mismo. Es necesario un impulso inicial para que esta rotación comience y se cree que las supernovas, las explosiones finales de las estrellas, podrían proporcionar esto, ya que generan ondas de choque en el espacio. A medida que este disco gira,
la materia tiende a concentrarse cada vez más rápido hacia el centro y aumenta, absorbiendo más y más materia. Cuando esta masa alcanza un punto crítico, donde la presión en el núcleo es suficiente para desencadenar la fusión, se transforma en una estrella. Normalmente, esta nueva estrella pasa por un breve periodo de crecimiento, durante el cual absorbe la mayor parte de la materia del disco. En el caso de nuestro sistema solar, la estrella consumió más del 99% de la materia total. Sabemos que hay sistemas con varias estrellas, 2 o 3 de diferentes tamaños, destacando que son posibles diversos modelos de agregación. Pero el modelo de una sola estrella, al igual que nuestro sistema, es el más común. En cualquier caso, cuando esto deja poca materia disponible, normalmente todavía hay suficiente para formar varios planetas, que absorben la materia restante del disco protoplanetario, lo que la estrella no ha engullido. Este disco protoplanetario o de acreción forma la base de los modelos de formación planetaria. Sin embargo, las teorías que explican los detalles de la formación planetaria varían, especialmente para los gigantes de hielo. Su existencia planteó un desafío significativo a las teorías existentes cuando se descubrió su composición. La formación de planetas rocosos como la Tierra y gigantes gaseosos como Júpiter no es muy controvertida. Se sabe ampliamente que se formaron a través de millones de años de colisiones de cuerpos rocosos más pequeños dentro del disco protoplanetario, hasta que un planeta más grande permanece en su órbita después de haber limpiado la órbita de todos los demás cuerpos. Pero, ¿por qué algunos planetas se convierten en gigantes gaseosos en lugar de planetas terrestres? La razón parece ser que estos habrían formado núcleos sólidos más grandes, de aproximadamente 10 veces la masa de la Tierra. En consecuencia, con una atracción gravitacional más fuerte, también acumularían, a través de la acreción, una envoltura de gas. Las observaciones dentro de nuestro sistema solar sugieren que los planetas rocosos están más cerca de la estrella, mientras que los gigantes gaseosos están más lejos. Esto llevó a la suposición de que la distancia de la estrella ayuda a retener el gas. Por lo tanto, durante mucho tiempo se creyó que los planetas gigantes gaseosos tenían que formarse relativamente lejos de la estrella, desde el centro de un sistema, mientras que los planetas rocosos podían ocupar posiciones más centrales. Aunque teóricamente podrían existir en una gran parte del disco protoplanetario, tenderían a convertirse en satélites o lunas gigantes gaseosos si estuvieran más cerca de sus órbitas. Sin embargo, en las últimas 2 o 3 décadas, esta teoría o suposición ha sido desafiada por numerosas observaciones realizadas fuera de nuestro sistema solar. Con la abundancia de exoplanetas encontrados en otros sistemas estelares, se ha visto que puede haber grandes gigantes gaseosos o exoplanetas orbitando cerca de su estrella con periodos orbitales muy cortos. En otras palabras, completan sus órbitas mucho más rápidamente alrededor de la estrella, tomando solo unos pocos días en comparación con un año para la Tierra,
o 12 años para Júpiter. El descubrimiento de estos gigantes gaseosos cerca de sus estrellas llevó a que se les denominara Júpiters calientes, llamados así por su proximidad a la estrella. Sin lugar a dudas, su existencia presentó un desafío a las estrellas existentes sobre los gigantes gaseosos. Estos planetas fueron los más fáciles de descubrir debido a su tamaño y proximidad a sus estrellas, lo que resultó en un número significativo de descubrimientos de Júpiter caliente. En consecuencia, se revisaron las teorías. Actualmente, la comprensión predominante es que los Júpiters calientes probablemente se formaron lejos de su estrella y luego migraron más cerca de ella. La migración podría ser gradual debido a un desequilibrio en el sistema, hasta que encuentran sus órbitas estables cerca de la estrella. O podría ocurrir debido a una colisión que provocó un cambio repentino en su trayectoria en el espacio. Una hipótesis alternativa es que se forman in situ, cerca de la estrella, posiblemente debido a un núcleo sólido particularmente grande que exhibe una atracción gravitacional significativa. Lo cierto es que esta sigue siendo una pregunta abierta a estas alturas. Pero volviendo a los gigantes de hielo, cuando se trata de la formación de gigantes de hielo, los modelos existentes, aunque efectivos para explicar planetas terrestres o gigantes como Júpiter, luchan por descifrar la formación de estos grandes planetas ubicados tan lejos de la estrella. ¿Por qué? La acreción de un núcleo rocoso requiere colisiones, muchas de ellas, para que se produzca la formación de un protoplaneta que despeja progresivamente su órbita, absorbiendo todo lo que hay en su interior. Así que al principio, los protoplanetas son bastante pequeños. Una cuestión teórica aquí es que, dada su distancia de la estrella, un protoplaneta que se formó en las órbitas de Urano o Neptuno debería haber sido expulsado cuando eran más pequeños en el sistema solar, siguiendo las leyes de gravitación. Tiene sentido que planetas como Júpiter o Saturno permanezcan dentro del sistema. Están a 5 y 9,5 unidades astronómicas de la estrella, respectivamente. Cuanto más lejos estés del Sol, menos estarás atado al sistema por la gravitación. La fuerza disminuye con la distancia. A 20 unidades como Urano, o incluso más, a 30 como Neptuno. Combinando con los efectos aceleradores de Júpiter y Saturno, los protoplanetas habrían superado la velocidad de escape. En otras palabras, habrían viajado lo suficientemente rápido en el espacio como para superar la atracción gravitacional del Sol, y deberían haberse aventurado más allá del sistema solar o haber sido absorbidos por Júpiter y Saturno, o transformados en cometas antes de formar por completo. Sin embargo, evidentemente no lo hicieron porque existen. La existencia de un planeta que se formó por colisión a 20 o más unidades astronómicas del Sol y que permanece en una órbita estable es algo que los modelos de formación actuales luchan por explicar. Y para complicar aún más las cosas, parece que Urano y Neptuno no son las únicas excepciones. Muchos exoplanetas descubiertos en otros sistemas
son fuertes candidatos para ser gigantes de hielo. Entonces, ¿cómo pudo haber ocurrido? Un posible primer escenario es que podrían haber migrado después de su formación, al igual que el comportamiento sospechoso de los Júpiter calientes. Estos planetas podrían haber comenzado a formarse en algún lugar entre las órbitas de Júpiter y Saturno, de 5 a 10 unidades astronómicas del Sol, y luego alteraron su órbita en un momento en que su tamaño y velocidad eran suficientes para mantenerlos unidos al sistema solar. No se explica con precisión cómo. Existen varias teorías sobre esta emigración. Por ejemplo, podrían haberse debido a encuentros cercanos con Júpiter o Saturno, que podrían haberlos expulsado a otra órbita. Otra posibilidad es que se hayan formado de manera diferente, cerca de su órbita actual. Pero en ese caso, no pudo haber sido a través de colisiones. Una alternativa que podría funcionar teóricamente sería que los gigantes de hielo se formaron debido a la inestabilidad en partes del disco protoplanetario. Podrían haber existido regiones de densidad ligeramente mayores en el disco, lo que podría haber llevado a la formación de cúmulos de materia. Estos grupos eventualmente colapsarían debido a las fuerzas gravitacionales, formando un planeta. Los modelos sugieren que un disco con un poco de inestabilidad podría producir protoplanetas a entre 10 y 30 unidades astronómicas de la estrella, y ambos gigantes de hielo del sistema solar están dentro de este rango. En este punto, la formación de Urano y Neptuno es explicable. Lo que no sabemos es el mecanismo o proceso específico, ya que estos procesos pueden haber sido muy diferentes. A medida que nos acercamos a Urano, ahora a 19 unidades astronómicas del Sol, vemos que, aunque es mucho más pequeño que Júpiter y Saturno, todavía era observable desde la Tierra hace siglos, tal vez ya en la antigüedad. Sin embargo, durante mucho tiempo se confundió con una estrella o un cometa. No fue hasta finales del siglo XVIII que varios astrónomos señalaron que, debido a su movimiento, se dieron cuenta de que no podía ser una estrella y que tenía que ser un planeta más allá de Saturno. Urano está, aproximadamente, 19 veces más lejos del Sol que la Tierra, como mencionamos, y también tiene un ritmo orbital más lento, por lo que tarda mucho más, 84 años, en completar una revolución. En realidad, desde que su identificación como planeta en 1781, ha completado menos de 3 órbitas completas. Y como mencioné anteriormente, debemos tener en cuenta que recibe mucha menos luz solar que la Tierra debido a su distancia. La intensidad de la luz solar varía inversamente con el cuadrado de la distancia, lo que significa que disminuye cada vez más rápido a medida que te alejas del Sol. En consecuencia, a unas 19 o 20 unidades astronómicas, dependiendo de dónde se encuentre el planeta en su órbita elíptica, Urano recibe 400 veces menos Sol que la Tierra. En otras palabras, Urano viaja a través del espacio en la oscuridad.
Si miramos el Sol desde Urano, aparecería como un pequeño punto en la distancia, no como la luz grande y brillante que vemos desde la Tierra durante el día. Urano tiene muchas lunas. Hasta la fecha se han identificado 27. Exploraremos la más grande de ellas, Titania. Pero antes de hacer esto, comencemos nuestro viaje desde la atmósfera del planeta y viajaremos hacia el interior de su núcleo. Lo que llamamos la atmósfera no es más que una envoltura gaseosa, ya que en Urano no hay una superficie sólida bien definida. La atmósfera ha sido definida como una región accesible a la teledetección, hasta 100 bares de presión. Esto cubre una región que todavía está a cientos de kilómetros o millas dentro del planeta. Vimos anteriormente que las imágenes tomadas desde la Voyager 2 o desde telescopios de baja definición sugerían un planeta pacífico, tranquilo y sin rasgos distintivos, que aparece como un azul verdoso pálido. Esta coloración es el resultado de la composición de la atmósfera, que absorbe la luz roja. Sin embargo, esta impresión puede ser engañosa. En verdad, la atmósfera del planeta es bastante activa. Durante cortos periodos de tiempo, como en los 2 meses de 2004, se pueden formar grandes nubes en la atmósfera, acompañadas de tormentas espectaculares. Se han observado vientos récord de más de 500 millas por hora o más de 800 kilómetros por hora. Aunque el clima no se entiende perfectamente, parece estar sujeto a variaciones significativas. Desde la década de 1990, y gracias a las técnicas avanzadas de imagen y a los diferentes tipos de luz, se han revelado muchas nubes y fenómenos atmosféricos. La atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y helio, que representan aproximadamente el 20% de la masa del planeta. Se cree que estos elementos están ausentes en las partes más densas del planeta. El tercer elemento, que constituye un poco más del 2% de la atmósfera, es el metano. El color aguamarina del planeta en luz visible se debe probablemente al metano. Esta atmósfera es intensamente fría. Las temperaturas fluctúan en función de la altitud, pero las regiones más frías de la troposfera, es decir, la parte más baja y densa de la atmósfera, alcanzan cerca de los 50 Kelvin, por debajo de los 200 grados Celsius, bajo cero, o por debajo de los 350 grados Fahrenheit. La atmósfera de Urano es menos conocida que la de la Tierra, pero está establecido que en la troposfera hay diferentes capas de nubes donde la presión es menor. Parecen estar hechos de amoníaco, hidrógeno y azufre. Sin embargo, en puntos de mayor presión, estas nubes podrían estar compuestas de agua. Estos diferentes niveles de la troposfera tienen una estructura muy compleja y dinámica, con fuertes vientos y variaciones estacionales. Por debajo de la troposfera, la densidad y la temperatura aumenta, y progresivamente el hidrógeno y el helio disminuyen, y nos acercamos a una especie de manto compuesto por hielos que dan nombre a este tipo de planeta, aunque estos hielos no son realmente sólidos,
Probablemente lo eran antes de que se formara el planeta. Estos compuestos se conocen como hielos porque se solidificarían si existieran en el espacio abierto, como en un cometa o en la superficie de un planeta rocoso. Este manto representa la mayor parte de la masa del planeta. En total, la masa de Urano es más de 1,5 veces la de la Tierra. La envoltura gaseosa del planeta, a pesar de ocupar mucho espacio, no es densa. El manto, que es muy denso, equivale a más de 13 masas terrestres, o alrededor del 90% de todo el planeta. Dadas las condiciones, se cree que los componentes principales son el agua y el amoníaco, y que se encuentran en un estado de fluido denso y caliente. Este estado fluido a veces se denomina océano de agua y amoníaco. Por cierto, sabes qué es el agua, pero ¿qué es exactamente el amoníaco? Cuando el hidrógeno forma moléculas con oxígeno, se obtiene agua, como se sabe. El amoníaco es una molécula que el hidrógeno forma con el nitrógeno y es abundante en el sistema solar. Hay algunos en la Tierra, pero se pueden encontrar en cantidades mucho mayores en Marte, Júpiter y Saturno, y por supuesto, Urano y Neptuno, donde es un componente importante. Si bien solo se encuentra en pequeñas cantidades en la naturaleza, en la Tierra y a menudo se asocia en sales con otros elementos como el cloruro o el azufre, desempeña un papel fundamental en el ciclo de la vida en nuestro planeta. Es un subproducto común de los procesos de alimentación de los organismos acuáticos y contribuye a las necesidades nutricionales de los organismos terrestres. Las plantas lo necesitan para crecer y sirve como precursor de casi la mitad de los alimentos del mundo. Por lo general, los fertilizantes contienen algo. Volviendo al espacio, la mezcla de agua y amoníaco, que destaca por su bajo punto de congelación, 173 Kelvin, que es menos 100 grados Celsius, o 100 grados menos que el agua sola, podría actuar como anticongelante en otros ambientes y facilitar la existencia de océanos internos líquidos a temperaturas muy inferiores a las que serían posibles con agua sola. Sin embargo, este no es un problema en Urano, ya que se estima que la temperatura a la que existe esta mezcla de agua y amoníaco en el planeta es mucho más alta. Donde comienza el manto, la temperatura ronda a los 47 grados centígrados, con una presión de 100 bares, es decir, 100 veces la presión atmosférica al nivel del mar en la Tierra. Más adentro del manto, tanto la temperatura como la presión aumentan continuamente, alcanzando extremos en el centro del planeta, a un estimado 8 millones de bares y una temperatura de aproximadamente 5.000 grados. Una hipótesis sugiere que dentro del manto, el metano, que también está presente, podría romperse. El metano está compuesto de hidrógeno y carbono. Por lo tanto, los átomos de carbono puros podrían condensarse en cristales de diamantes que llueven a través del manto de una manera similar a las piedras que se hunden en un lago. Sin embargo, no se trata de un lago de agua,
sino de una mezcla de agua y amoníaco a temperaturas y presiones muy altas, superiores a las del abismo más profundo de la Tierra. Es posible que estas lluvias de diamantes no existan únicamente en Urano. Teóricamente, también podrían ocurrir dentro de Júpiter, Saturno o Neptuno. Otra hipótesis es que puede haber un océano de carbono líquido en la base del manto, donde comienza el núcleo. En este estado se denomina carbón metálico, debido a su conductividad eléctrica. Otra curiosidad sería la presencia de agua a temperaturas y presiones tan altas que se transforma en algo llamado agua superiónica o hielo superiónico. Esto se refiere a un estado en el que las condiciones son tan extremas, inalcanzables en la Tierra, que las moléculas de agua se rompen y el oxígeno se cristaliza, es decir, adopta una estructura altamente organizada y repetitiva que se asemeja a una red. En medio de esta red, el hidrógeno puede flotar libremente. Esta fase del agua existía solo teóricamente, hasta que se sintetizó con éxito en un laboratorio muy recientemente, en 2019. Durante el experimento, el agua se exprimió entre dos piezas de diamantes y se mantuvo a una presión muy alta. Luego fue golpeada por un pulso de láser, creando una presión 1.000.000 de veces mayor que la presión atmosférica. Es asombroso concebirlo, pero la presión dentro de Urano podría teóricamente alcanzar 8 millones de atmósferas. Como lo dijimos antes, por lo que es posible en las condiciones naturales de este planeta. El agua se calentó casi instantáneamente con el láser a varios miles de grados, recreando también las condiciones que se creían que existían dentro de los mantos de Urano y Neptuno. Como era de esperar, el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua se separaron y el oxígeno cristalizó. Esta fase del agua también se denomina hielo 18. En una discusión anterior sobre las lunas de Júpiter, contemplamos los diversos tipos de hielo de agua que podrían existir en diferentes condiciones. Hielo 18 es uno más y puede existir en un estado estable en las profundidades de los gigantes de hielo, aunque actualmente no podemos ir ahí para tomar muestras y verificar esta hipótesis. Después del manto, la última parte de esta estructura interna es el núcleo. Es alrededor de este núcleo que los hielos y los gases se agregaron durante el proceso formativo o hacia donde posiblemente migraron los elementos más pesados. Esto no se sabe del todo, como mencioné anteriormente al discutir la historia de la formación de los planetas. Se cree que el núcleo es relativamente pequeño, aproximadamente la mitad de la masa de la Tierra, y probablemente esté compuesto de rocas de silicato, es decir, silicio y oxígeno, además de varios metales. Ahora que hemos visto rápidamente el interior, echemos un vistazo a la periferia del planeta, porque hay más cosas que ver ahí. En primer lugar están los anillos. No son muy visibles y generalmente no están representados en las vistas del planeta, pero se conocen
13 de ellos. La mayoría de ellos son muy estrechos, de solo unos pocos kilómetros o unas pocas millas de ancho, y están hechos de partículas muy oscuras. Estas partículas varían en tamaño desde microscópicas hasta 1 o 2 pies, menos de 1 metro. Se cree que estos anillos son más jóvenes que el propio planeta. Algunas teorías sugieren que una o varias lunas pueden haber sido destrozadas por impactos y haber dejado su materia en órbita alrededor del planeta. Con Urano sabemos que alberga un número respetable de lunas. Hay 27 de ellas. Entonces, centrémonos en la más grande, Titania, que también es la octava luna más grande del sistema solar. Se cree que se formó, al igual que las otras lunas de Urano, a partir de un pequeño disco de acreción que rodeaba el protoplaneta durante las primeras etapas del sistema solar. En su composición, Titania es muy similar a varias lunas de Júpiter que visitamos durante uno de nuestros viajes espaciales. Tiene roca en el centro y una envoltura exterior de agua. Se desconoce si parte de esta agua podría ser líquida bajo una corteza de hielo sólida. Titania es relativamente pequeña, mucho más pequeña que la luna de la Tierra, y es posible que no haya retenido suficiente calor interno para soportar océanos subterráneos, océanos subsuperficiales, como los que se sospechan que existen en Europa o Ganímedes. En la superficie de Titania hay abundantes cañones. Estas no son características que podrían ser creadas por impactos de asteroides. Los cañones pueden formarse debido a la tectónica de placas. Pero Titania es demasiado pequeña para eso, o podrían ser causados por la erosión. Sin embargo, Titania no tiene realmente una atmósfera con eventos meteorológicos que provoquen erosión. Así que una hipótesis es que hace mucho tiempo pudo haber habido un océano líquido en la superficie de Titania bajo una capa de hielo. Es posible que haya permanecido líquida gracias a la presencia de amoníaco. Como vimos antes, el amoníaco, cuando se mezcla con agua, es un poderoso anticongelante porque se congela solo a 100 grados centígrados bajo el agua. Luego, a medida que Titania se enfriaba, este océano subsuperficial se habría congelado, haciendo que su volumen aumentara. Tal proceso podría haber creado cañones en la superficie, ya que habría roto la corteza de hielo duro. En general, Titania es un desierto helado. No genera mucho calor interno, no hay atmósfera que retenga el calor y recibe una luz solar mínima debido a la distancia del Sol. Sin embargo, todavía hay variaciones de temperatura debido a las estaciones, que son extremadamente largas debido a una característica única de Urano. Urano tiene el rasgo inusual de presentar su polo al Sol en lugar de su ecuador como otros planetas. Se cree que esto es el resultado de una gran colisión en el pasado que habría inclinado el planeta. Las lunas orbitan alrededor del ecuador del planeta, y Titania siempre presenta la misma cara a Urano, por el acoplamiento de marea con el planeta. Esto significa, en términos de estaciones, que cuando Urano está en un lado del Sol,
Titania presenta uno de sus polos al Sol, y cuando Urano orbita hacia el otro lado, el polo opuesto queda expuesto. Además, dado que Urano tarda 84 años en completar una órbita alrededor del Sol, esto significa que las estaciones de Titania duran 42 años. Un lado está bañada por la luz durante 42 años, mientras que la otra mitad permanece a oscuras. Después de este periodo, cambian por otros 42 años. Ahora continuemos nuestro viaje y trasladémonos a nuestro segundo destino, aún más lejos de la Tierra. Urano está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Para alcanzar la órbita de Neptuno, necesitaremos viajar 10 unidades astronómicas más. Neptuno, como estamos a punto de ver, es casi un gemelo de Urano, pero con algunas diferencias. Neptuno está tan lejos que es invisible desde la Tierra a simple vista. Por eso fue el primer planeta descubierto no por observación, sino por predicción matemática. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Urano había sido encontrado y observado por telescopios, y su órbita fue cartografiada. Sin embargo, algo andaba mal. Hubo cambios inesperados en las órbitas de Urano que no eran realmente explicables por la existencia de otros planetas y las leyes de gravitación. Entonces, o había algo mal con los cálculos, o existía otro planeta desconocido que influía en la órbita de Urano. La posición de un posible octavo planeta se dedujo de la perturbación de la órbita de Urano, y este planeta fantasma fue rastreado en el cielo nocturno hasta 1846, cuando fue encontrado. En las décadas siguientes se encontraron varias lunas alrededor de Neptuno, comenzando con la más grande, Tritón. Le echaremos un vistazo más adelante. En términos de composición, estructura y tamaño, se cree que Urano y Neptuno son muy similares, con una envoltura de hidrógeno y helio, y hielos en su interior, es decir, agua, amoníaco y metano, en menor medida, dióxido de carbono. Pero en luz visible, Neptuno se ve más azul. Se cree que esto se debe a que hay más metano en las capas superiores de la atmósfera y posiblemente a otro componente que no se ha identificado completamente. Otra diferencia es que Neptuno es un poco más masivo que Urano. Tiene 17 veces la masa de la Tierra, frente a las 14 veces y media de Urano. Aunque pueda parecer contradictorio, Neptuno también es físicamente un poco más pequeño. Esto se debe a su masa, que implica un poco más de compresión de su atmósfera, un equilibrio que tiene un poco más de materia y un poco menos de espacio. Otra diferencia es la distancia al Sol. Los dos planetas están a 10 unidades astronómicas de distancia el uno al otro, una distancia enorme que es aproximadamente la misma que la distancia del Sol a Saturno. Esto significa aún menos luz solar. Neptuno, debido a su mayor masa, es internamente un poco más caliente. Por lo tanto, la temperatura en el centro se estima entre 5.400 Kelvin frente a los 5.000 de Urano. A pesar de ello, su atmósfera es uno de los lugares más fríos del sistema. La temperatura se acerca a los 50 Kelvin,
que está por debajo de los 200 grados centígrados y solo 50 grados por encima del cero absoluto. Desde su descubrimiento, Neptuno solo ha completado una órbita alrededor del Sol. Tarda 165 años, el doble del tiempo que necesita Urano. Otra diferencia es la intensidad de la actividad meteorológica. En comparación con Urano, la atmósfera de Neptuno está lejos de ser pacífica. Constantemente hay tormentas gigantes, un complejo sistema de nubes, con los vientos más poderosos de todo el sistema solar. Soplan constantemente a más de 1000 millas por hora en la atmósfera superior. Se cree que esto es consecuencia de la diferencia de la temperatura entre el núcleo y el manto, que son más calientes que los de Urano, y la atmósfera, que es fría en sus partes superiores. Y como saben, los vientos son el producto de masas de gas que se mueven de un lugar a otro debido a un diferencial de presión y temperatura. Y en Neptuno, estas diferencias son más grandes, y así el planeta parece estar constantemente agitado por tormentas gigantes que se han observado desde que hemos sido capaces de producir imágenes de mayor definición. Durante un tiempo hubo una gran mancha oscura, comparable en naturaleza a la gran mancha roja de Júpiter, que era una tormenta. Finalmente desapareció, pero constantemente aparecen y desaparecen más perturbaciones en la superficie. Más allá de Neptuno comienza una región llamada el Cinturón de Kuiper, una región muy grande del sistema solar exterior, repleta de millones de asteroides más pequeños. Pluto, el planeta enano, es uno de estos cuerpos. Los bordes del cinturón de Kuiper se han establecido desde 30 unidades astronómicas de distancia del Sol, es decir, la órbita de Neptuno, hasta 55 unidades astronómicas, y Neptuno influye fuertemente en el cinturón de Kuiper debido a su atracción gravitatoria. Ha dado forma a su estructura a lo largo del tiempo, después de cientos de millones de años y millones de revoluciones alrededor del Sol. Esto es evidente en el número de objetos que están en resonancia orbital con Neptuno y el cinturón de Kuiper. Expliqué el concepto sobre las lunas de Júpiter porque 3 de ellas están en resonancia orbital. En resumen, ocurre cuando 2 o más objetos en órbitas diferentes se bloquean por sus respectivas influencias mutuas, y sus revoluciones ocurren en una proporción estable. En el ejemplo de las lunas de Júpiter, cada vez que Ganímedes completa una órbita, Europa completa 2, Io completa 4. Por lo tanto, están configuradas para estar en un 1, 2, 4 resonancia. De manera similar, Neptuno está en resonancia con docenas de cuerpos más pequeños en el cinturón de Kuiper, comenzando con Pluto. Están en una resonancia 2, 3, es decir, cuando Pluto hace 2 revoluciones, Neptuno hace 3. Se han encontrado otras proporciones con otros cuerpos, como 3, 4, 3, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 7. Con el tiempo, el cinturón de Kuiper ha caído bajo la fuerte influencia de la masa y la órbita de Neptuno, de una manera similar a la influencia que Júpiter tiene en el cinturón de asteroides más pequeño
que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Neptuno también tiene 40 lunas conocidas, la mayoría de ellas pequeñas, excepto una, Tritón. Tritón por sí solo representa más del 99% de todos los objetos que orbitan alrededor de Neptuno. Todas las demás lunas combinadas no comprenden ni siquiera el 1%. Por lo tanto, centrémonos en Tritón, porque posee elementos y aspectos únicos que lo distinguen de la mayoría de las lunas. El primero de ellos es que su órbita es retrógrada, lo que significa que orbita en la dirección opuesta a la rotación de Neptuno. Esta es una ocurrencia muy rara para las lunas grandes del sistema solar. La mayoría de las veces siguen la rotación de su planeta, exhibiendo movimiento prógrado. Esta es una fuerte indicación de que Tritón no se formó en la periferia de Neptuno, sino que fue capturada más tarde, posiblemente en el cinturón de Kuiper. Si hubiera permanecido en el cinturón, habría sido considerado un planeta enano, similar a Plutón. Tritón es ligeramente más grande que Pluto y casi tan grande como la luna de la Tierra, lo que la hace bastante grande, de hecho, la séptima luna más grande del sistema solar. Su superficie parece haber sido renovada, como sugiere la densidad de los cráteres de impacto. Hay pocos. Esto indica fuertemente que si la Luna puede renovar o rejuvenecer su superficie, está geológicamente activa, es decir, tiene una estructura diferenciada con un núcleo, manto y corteza, que serían coherentes con su tamaño. Además, parece haber dos tipos de fenómenos geológicos en la superficie: el criovolcanismo, es decir, erupciones de materias más cálidas, como el agua, que surgen y posteriormente se congelan en la superficie, y la actividad tectónica, que libera otros materiales del interior de la Luna o permite que las placas de la corteza se muevan. Así es como pueden aparecer las montañas y derivas. ¿Cómo se puede capturar un cuerpo de tal tamaño, teniendo en cuenta las vastas distancias dentro del cinturón de Kuiper? Existen varios mecanismos posibles. Sin embargo, es probable que requieran mucho tiempo y tal vez millones de órbitas alrededor del Sol. Partes de las órbitas de Tritón pueden haberse cruzado o acercarse a la de Neptuno. La atracción gravitacional de Neptuno podría haber ralentizado gradualmente a Tritón, reduciendo su velocidad por debajo de la velocidad de escape, permitiendo su captura por gravitación. Esta desaceleración también podría haber sido el resultado de una colisión entre Tritón y una antigua luna de Neptuno, ahora desaparecida. Alternativamente, Tritón podría haber formado un sistema binario con otro cuerpo, como Plutón y su luna más grande, Caronte. La influencia de Neptuno en este sistema podría haber llevado a una interacción que empujó a Tritón a la órbita alrededor de Neptuno, con su compañero expulsado del cinturón de Kuiper, o incluso, posiblemente del sistema solar por completo. No sabemos. Pero parece que la llegada de Tritón tuvo efectos catastróficos en las antiguas lunas de Neptuno. Interrumpió sus órbitas, causando potencialmente colisiones, y las interacciones gravitacionales
podrían haber dispersado lunas más pequeñas. Cuando el sistema se estabilizó, Tritón constituía más del 99% de la masa que orbitaba alrededor de Neptuno. El resto eran anillos tenues y lunas pequeñas irregulares. En la superficie, Tritón está envuelto en una capa de nitrógeno congelado. En esta región de frío intenso, también puede contener una envoltura de agua que representa entre el 15 y un tercio de la masa de la Luna. Debajo de eso, un manto y un núcleo de roca y metal podrían estar presentes. Al igual que muchas lunas que hemos visitado en nuestras historias, podría haber agua líquida, un océano subsuperficial, que teóricamente podría albergar vida. Sin embargo, esto es especulativo, y ya es difícil imaginar una expedición a Europa o Ganímedes, que están a 5 unidades astronómicas de distancia del Sol. Tritón está 6 veces más lejos, a 30 unidades astronómicas de distancia. La idea de lanzar una expedición tripulada para explorarla sigue siendo ciencia ficción. En este punto se necesita mucha paciencia para enviar sondas a estas regiones del sistema solar. Todas las misiones espaciales llevan tiempo, pero esto está muy, pero muy lejos. Recordarán que hablamos de la sonda Voyager 2, por ejemplo. Fue la primera sonda de la NASA en capturar imágenes cercanas de Urano y Neptuno. Lanzado en 1977, llegó a Júpiter en 1979, luego a Saturno en 1981 y finalmente, después de 5 años adicionales y a pesar de la aceleración de la velocidad, llegó a Urano en 1986 y aún sigue sin dejar de acelerarse. Llegó a Neptuno en 1989, 12 años después de su lanzamiento. Voyager 2 sigue activo y ahora se encuentra en una misión para explorar el espacio interestelar, 44 años después de su partida. La distancia que ha recorrido Voyager 2 es absolutamente alucinante. Cuando llegó a Neptuno hace 32 años, estaba a 30 unidades astronómicas del Sol y luego recorrió toda la longitud del cinturón de Kuiper, que concluye en 55 unidades astronómicas, y finalmente salió de la zona de influencia del sistema solar a 120 unidades astronómicas en 2018. Voyager 1, también construida para la exploración interestelar y lanzada casi al mismo tiempo, sigue operativa y actualmente se encuentra a más de 150 unidades astronómicas de la Tierra. Estas dos sondas son, con mucho, los objetos hechos por el hombre que han viajado más lejos hasta ahora. Por ahora hemos terminado nuestro recorrido completo a los gigantes de hielo para esta noche. Si deseas visitar otros destinos espaciales, tenemos más historias en nuestra biblioteca para que disfrutes. Por ahora es tiempo de quedarte dormido y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.